Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre Rhaegar Targaryen, el último dragón, el príncipe que jamás pudo ser rey, uno de los mayores what if en la historia de la Casa del Dragón en los Siete Reinos. Alguien que para Barristan el Bravo habría sido mejor rey que todos a los que sirvió, y fueron unos cuantos. Rhaegar, el más indicado para curar las heridas del reino, un reino que se desangraba bajo la locura de su padre, Aerys II Targaryen. Príncipe y rey, ambos con objetivos muy diferentes, hasta que sucedió lo inevitable, la mayor rebelión contra el trono de hierro desde tiempos de Daemon I Fuego Oscuro. Una rebelión, la de Robert Baratheon, que terminó por decidirse en la batalla del Tridente y en el posterior saqueo a desembarco del rey con la muerte de Aerys. Cuando Tywin Lannister por fin se apuntó al bando ganador, sin embargo, la historia habría sido muy diferente si Rhaegar Targaryen hubiera salido triunfante en el Tridente. Pero como siempre debemos ir por el principio, aunque en este caso más bien sería por el final. El final para el príncipe Rhaegar, justo cuando planeaba marchar al Tridente al frente de un gran ejército. Rhaegar había puesto una mano en el hombro de Jaime. Cuando acabe la batalla tengo intención de reunir el consejo. Habrá cambios, hace tiempo que pensaba hacerlo, pero... En fin, no sirve de nada hablar de los caminos que no tomamos. Cuando regrese, hablaremos. Es decir, en este pasaje de festín, el propio Rhaegar le reconocía a Jaime Lannister que ya intentó en su momento cambiar el rumbo de la dinastía Targaryen, reuniendo un gran consejo para deponer a su padre, Aerys, el Rey Loco, algo que finalmente no llevó a cabo durante el famoso torneo de Harrenhal. Fueron las últimas palabras que le dijo Rhaegar Targaryen. Al otro lado de las puertas se había reunido un ejército y otro descendía ya por el Tridente. Y así el príncipe de Rocadragón montó a caballo, se puso el alto yelmo negro y cabalgó hacia su destino. Un destino que no fue otro que el de enfrentar a un colérico Robert Baratheon en medio de la batalla del Tridente, donde finalmente un golpe de maza brutal destrozó el pecho del dragón, esparciendo los rubíes de su coraza por todo el río. No sabía cuánta razón tenía. Cuando terminó la batalla hubo cambios. Aerys creía que, si me tenía cerca, no le pasaría nada malo, le dijo Jaime al cadáver de su padre. ¿A qué tiene gracia? Lo mismo debía pensar Lord Tywin. Su sonrisa era más amplia que antes. La muerte de Tywin Lannister y antes las de Rhaegar en el Tridente y la de Aerys a manos de Jaime Lannister durante el saqueo a desembarco del rey. Aerys, Rhaegar, Tywin Lannister, tres actores principales durante el reinado del último rey dragón. Un reinado marcado por el buen hacer de Tywin como mano y por los celos de Aerys hacia su gran amigo de la infancia. Desde Antigua hasta el Muro se empezó a decir que aunque la corona la llevase a Aerys, quien gobernaba el reino era Tywin Lannister. Se recoge en el mundo de Hielo y Fuego, algo que el monarca Targaryen fue llevando cada vez peor. Y no solo el creciente odio de Aerys ante su eficaz mano del rey, a la que se empeñó en humillar de todas las formas posibles, sino también cuando comenzaron las suspicacias frente a su primogénito y heredero, Rhaegar Targaryen. Sobre todo cuando en el año 277 llegó el secuestro del rey en el desafío del Valle Oscuro. Un largo cautiverio que agravó sobremanera la salud mental de Aerys, que creía firmemente que tanto Tywin como Rhaegar estuvieron detrás de todo. Tras regresar sano y salvo a desembarco del rey, su majestad se negó a salir bajo ningún concepto de la Fortaleza Roja, y los siguientes 4 años los pasó poco menos que prisionero en su propio castillo. Durante ese tiempo fue volviéndose más receloso de su entorno y en especial de Tywin Lannister. Sus sospechas se extendían incluso a su hijo y heredero. Estaba convencido de que el príncipe Rhaegar había conspirado con Tywin Lannister para que le matasen en el Valle Oscuro. Pensaban tomar por asalto las murallas de la ciudad a fin de que Lord Darkling, dándole muerte a él, despejase el camino para que Rhaegar subiese al trono de hierro y se casase con la hija de Lord Tywin.
pero finalmente Aerys pudo salvar la vida gracias al rescate imposible de Ser Barristan Selmy, algo de lo que el anciano caballero terminaría arrepintiéndose. Pero, ¿realmente planeó Tywin Lannister el secuestro de Aerys en el Valle Oscuro? Esa es otra historia. Sea como fuere, Aerys continuó en su proceso degenerativo, con el Targaryen cada vez más obsesionado por el fuego, quemando a traidores, asesinos y conspiradores, mientras su descenso a la locura era cada vez más evidente. Por aquel entonces era ya imposible no advertir la locura galopante de su majestad, y desde Dorne al muro la gente empezaba a referirse a Aerys II como el Rey Loco. En Desembarco del Rey le apodaban el Rey Costra por los múltiples cortes que se había hecho en el trono de hierro, y es que pocas veces el trono rechazó tanto a un Targaryen. Fue así como, sobre todo a raíz del Valle Oscuro, la relación entre Aerys y Rhaegar quedó deteriorada casi por completo. Y prueba de ello es que el rey no asistiría a la boda de su hijo con Elia Martell en el año 279, con Rhaegar dejando la Fortaleza Roja para trasladarse con su esposa dorniense a Rocadragón, un hecho que dispararía todos los rumores. Cuando el príncipe Rhaegar y su nueva esposa decidieron no residir en la Fortaleza Roja, sino en Rocadragón, a lo largo y ancho de los 7 reinos crecieron los rumores como crece la espuma. Hubo quien dijo que el príncipe heredero tenía planes de deponer a su padre y adueñarse del trono de hierro. Otros, en cambio, sostenían que era el rey Aerys quien pensaba desheredar a Rhaegar y nombrar heredero en su lugar a Viserys. Quizás ambos rumores fueran ciertos, pero ni siquiera el nacimiento de Rhaenys, la primera hija de Rhaegar, hizo que la relación con su padre mejorara. El día en que el príncipe Rhaegar volvió a la Fortaleza Roja para presentar a su hija a sus padres, la reina Rhaela abrazó con gran afecto a la pequeña. Pero el rey Aerys se negó a tocarla o tomarla en sus brazos, quejándose de que huele a dorniense. Este Aerys no se cortaba un pelo, sobre todo porque era más de cortarse en el trono, y no es de extrañar que Rhaegar estuviera harto de su padre, tanto como su padre lo estaba de su primogénito. Fue así como se sentaron las bases para el famoso torneo de Harrenhal en el 281 después de la conquista. El año de la falsa primavera, el recuerdo seguía evocándole un regusto amargo. El viejo Lord Gwent había anunciado el torneo poco después de una visita de su hermano, Ser Oswell Gwent, de la Guardia Real. Con Varys susurrándole al oído, el rey Aerys se convenció de que su hijo conspiraba para destronarlo y el torneo de Harrenhal no era sino una estratagema. Un pretexto para que Rhaegar pudiera reunirse con todos los grandes señores que allí acudieran. Aerys, que no había puesto un pie fuera de la Fortaleza Roja desde los sucesos del Valle Oscuro, anunció inesperadamente que acompañaría al príncipe Rhaegar a Harrenhal. A partir de entonces, todo marchó mal. Eso dice Ser Barristan Selmy en Danza de Dragones, o sea, si Aerys acudió a Harrenhal fue solo debido a Varys, el enigmático eunuco que llegó desde Pentos en el año 278 para envenenar todavía más la mente de Aerys. Y es gracioso porque Varys, el que lo hace todo por el reino, se dedicó a sembrar la discordia entre el rey y el príncipe, saboteando a Rhaegar de todas las formas posibles. En cierta ocasión, Ser Barristan me dijo que toda la podredumbre del reinado de Aerys empezó con Varys. No se debería haber perdonado nunca a ese eunuco, dice Stannis en Tormenta de Espadas. Varys, el saboteador sistemático de Rhaegar, más adelante colocando a Aegon, su verdadero hijo, en el trono de hierro. Ningún sentido, la verdad, pero esa también es otra historia. Sea como fuere, como apuntaba Barristan Selmy, queda claro que el torneo de Harrenhal fue una estratagema, algo que ya se vio desde su misma organización. Alguien más tenía que estar detrás, alguien que no anduviera falto de oro, pero que prefiriera mantenerse en la sombra, dejando para el señor de Harrenhal la gloria de haber sido el anfitrión de tan soberbio acto. Ahora bien, si es cierto que hubo una sombra, ¿quién era y por qué decidió mantener en secreto su papel? Con los años se han aventurado una docena de nombres, de los que solo uno resulta convincente: Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón.
Es decir, Lord Gwent no pudo sufragar los gastos de ese gran torneo, pero sí alguien a quien le sobraba el oro, tanto que hasta lo cagaba: Tywin Lannister. Lord Tywin, alguien sumamente agraviado por Aerys a lo largo de los años, una vez más del lado de Rhaegar, como ya ocurrió en el Valle Oscuro, cuando les dijo a todos los allí presentes que el príncipe sería mucho mejor rey que su padre. Lord Tywin, decidido a acabar de una vez con el reinado de Aerys, más todavía después de su final como mano del rey, cuando el monarca Targaryen anunció a Jaime Lannister para la Guardia Real, arrebatándole a Tywin su legado para Roca Casterly. Para entonces ya se habían formado dos claras facciones enfrentadas: por un lado los partidarios de Aerys, tres señores presentes en su consejo privado: Carlton Chested, jefe de la moneda; Lucerys Velaryon, consejero naval; y Simon de Staunton, consejero de leyes. También gozaban de la confianza del rey el eunuco Varys, jefe de los rumores, y el Sapiencia Rosart, gran maestre del gremio de alquimistas. Si bien lo cierto es que fuera de su consejo privado, los apoyos del rey loco eran cada vez menores. De ahí que Rhaegar buscara formar un gran consejo que desembocara en una regencia o una abdicación forzosa. Un Rhaegar que también contaba con su propia facción en la corte, como también se recoge en el mundo de Hielo y Fuego. Al príncipe Rhaegar le apoyaban los más jóvenes de la corte, como Lord Jon Connington, Sir Miles Mutton, de Poza de la Doncella, y Sir Richard Lonmouth. Los dornienses, llegados a la corte con la princesa Elia, disfrutaban asimismo de la confianza del príncipe. Sobre todo el príncipe Lewin Martell, tío de Elia y hermano juramentado de la Guardia Real. Pero entre los amigos y aliados de Rhaegar en Desembarco del Rey, nadie era tan temible, con seguridad, como Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer. Nadie tan temible ni tan amigo de Rhaegar como Ser Arthur Dayne, completamente en sintonía con los objetivos del Targaryen, pero no solo la espada del amanecer. Queda claro que para el torneo de Harrenhal, Rhaegar también contaba con el apoyo incondicional de Dorne. Y lo que buscaba el Targaryen era seguir contando con los mayores apoyos posibles para un cambio de rumbo en la Casa del Dragón. Un cambio de rumbo que, sin embargo, parece que ya había decidido por su cuenta una nueva facción en juego, nada menos que las ambiciones sureñas de Lord Rickard Stark, de las que hablaba Lady Barbary Dustin. Una nueva facción que se había empezado a crear a golpe de matrimonios entre las grandes casas de Poniente. Brandon Stark con Catelyn Tully, Robert Baratheon prometido a Lyanna Stark. Finalmente, Jon Arryn con Lysa Tully, incluso Lord Hoster intentó comprometer al Pez Negro con la casa Redwyne. Una serie de alianzas, las de la casa Tully, en la que por lo visto también intentó entrar Tywin Lannister al querer casar a su hijo Jaime con Lysa Tully, como recordaba el propio Lord Tywin. Hubo un tiempo en que quise casar a tu hermano con Lysa Tully, pero Aerys hizo a Jaime miembro de la Guardia Real antes de que llegáramos a un acuerdo. Cuando le propuse a Lord Hoster que Lysa se casara a cambio contigo, me replicó que quería un hombre entero para su hija. Pobre Tyrion, demasiados desprecios. Grandes señores y grandes casas forjando una gran alianza al margen del trono de hierro, una gran alianza que empezó a jugar con la inestabilidad en la casa Targaryen. En un principio quizás abiertos a apoyar a Rhaegar frente a Aerys, pero una gran alianza a fin de cuentas con su propio pretendiente, es decir, Robert Baratheon. Así se llegó al famoso torneo de Harrenhal con tres facciones jugando al Juego de Tronos y con Tywin Lannister intentando en todo momento estar del lado ganador. Un bando diferente al del Rey Loco. Sería la primera vez que Aerys II abandonase la seguridad de la Fortaleza Roja desde el desafío del Valle Oscuro. Su Majestad, qué duda cabe, pensó que sus enemigos no se atreverían a conspirar contra él en sus propias narices. Según explica el gran maestre Pycelle, Aerys tenía la esperanza de que su presencia en tan magno festejo le devolviera el amor de su pueblo. Aunque lo que vieron el pueblo y los grandes señores solo fue a un rey muy deteriorado, tanto en el plano físico como en el mental.
Un rey especialmente preocupado por los movimientos de su hijo Rhaegar y por lo que pudiera tramar Tywin Lannister, su anterior mano del rey, desde las sombras. De este modo, con todos los ojos puestos en el príncipe dragón, se hizo complicado que Rhaegar cumpliera con su objetivo, reunirse con todos esos grandes señores. Una misión que en cambio seguramente intentaron cumplir sus aliados, algunos aparentemente inofensivos, como una joven doncella de Elia Martell, Ashara Dayne. Esa era parte de la historia que Meera Reed le contaba a Bran acerca del gran torneo. El lacustre vio a una doncella de ojos violetas y sonrientes que bailó con una espada blanca, con una serpiente roja, con el señor de los grifos y por último con el lobo silencioso. Pero después de que el lobo salvaje se lo pidiera en nombre de su hermano, demasiado tímido para alejarse del banco. Es decir, Ashara Dayne bailando con su hermano Ser Arthur, el mejor amigo de Rhaegar, y algunos de los aliados del príncipe dragón, como Oberyn Martell, la serpiente roja, Jon Connington, el señor de los grifos, y con Ned Stark, el lobo silencioso. Si bien el gran objetivo de Ashara fue Brandon, como primogénito de Lord Rickard y representante del norte, la llave para conseguir el máximo apoyo hacia Rhaegar de esa nueva gran alianza de grandes casas, en el caso de que el príncipe dragón finalmente convocara a su gran consejo. No sabemos qué ocurrió entre Ashara y Brandon y qué norteño mancilló al adorniense, como aseguraba Ser Barristan, si es que eso fue realmente así. Pero en cuanto a Ned y Ashara, parece que algo surgió en ese torneo. De hecho, hasta Edric Ned Dayne se lo contaba a Arya Stark en Tormenta de Espadas. Mi tía Lyria dice que Lady Ashara y tu padre se enamoraron en Harrenhal. Cuando la miró, su incomodidad era evidente. Pero puede que no solo fuera amor a primera vista, sino también una promesa de matrimonio entre Ned y la casa Dayne. Otra promesa que quedaría rota, pero esa es otra historia. Lo que sí queda claro es que en Harrenhal nada salió como estaba planeado, ni por la parte de Rhaegar, ni por la facción de las ambiciones sureñas. Habría que plantearse por qué el príncipe Targaryen fue el mejor con diferencia en ese torneo, descabalgando a todos los que se le pusieron por delante, y por qué finalmente coronó a Lyanna como reina del amor y la belleza. Rhaegar, ninguna lanza parecía poder tocarlo y los derribó a todos, a Brandon, también a Bronze, Jon Royce y hasta al espléndido Ser Arthur Dayne, con Ser Barristan Selmy cayendo en la última justa. Conspiraciones, ardides, susurros y mentiras, un secreto dentro de otro, y de algún modo he pasado a formar parte de esto. A esas alturas ya debería haberse acostumbrado. La Fortaleza Roja también tenía sus secretos, incluso Rhaegar. El príncipe de Rocadragón nunca había confiado en Barristan del mismo modo que en Arthur Dayne, como quedó demostrado en Harrenhal, el año de la falsa primavera. ¿Estaba todo preparado para la victoria de Rhaegar en ese torneo? Si hubiera sido mejor caballero, si hubiese desmontado al príncipe en la última lid, igual que desmonté a tantos otros, me habría correspondido a mí nombrar a la reina del amor y la belleza. Si hubiera sido mejor caballero, dice Barristan el Bravo, se dejó vencer Selmy ante Rhaegar, de la misma forma que lo hicieron Arthur Dayne y los demás. Rhaegar, quien sospechosamente desmontó a 4 caballeros de la Guardia Real, caballeros acostumbrados a obedecer. ¿Fue ese el acuerdo entre Rhaegar y las grandes casas? Vencer en el torneo, coronar a Elia Martell, reina de la belleza, y acto seguido convocar el Gran Consejo donde Rhaegar iba a ser traicionado por las ambiciones sureñas. Avisó Lyanna Stark al príncipe Targaryen de esa traición, y por eso todo terminó en Harrenhal como lo hizo. Ned recordó claramente el momento en que todas las sonrisas murieron, cuando el príncipe Rhaegar Targaryen espoleó su caballo, pasó de largo por donde estaba su esposa, la princesa de Dorne, Elia Martell, para poner el laurel de reina de la belleza en el regazo de Lyanna. Aún era capaz de visualizarlo, una corona de rosas invernales, azules como la escarcha. Lyanna Stark, en la que fuera el caballero misterioso durante ese torneo, el caballero del árbol sonriente, ese que el mismo Aerys ordenó investigar a su hijo Rhaegar.
De hecho, así fue como seguramente saltaron chispas entre la loba y el dragón, una Lyanna que lo cierto es que no estaba nada convencida con su prometido Robert Baratheon, pero por supuesto, esa también es otra historia. Así fue como creo que Rhaegar Targaryen finalmente desestimó convocar ese gran consejo en Harrenhal, pasando de Elia y coronando a Lyanna, dejando sobre todo a Brandon Stark más cabreado que una mona, puesto que lo que debía ser un gran halago para los Stark rápidamente se volvió una gran afrenta. Fue necesaria la fuerza para evitar que Brandon Stark, el heredero de Invernalia, se enfrentase con Rhaegar, por lo que a su modo de ver era un desaire al honor de su hermana. Muy curiosa la reacción de Brandon cuando ni siquiera Dorne lo tomó como un insulto a Elia Martell, ni Robert Baratheon se molestó especialmente. Ya tras el torneo, Rhaegar regresó a Rocadragón, donde en el año 282 nació Aegon, su segundo y último hijo con Elia. Ya que la princesa Elia no podría tener más descendencia, esa fue justo la visión de Daenerys en la Casa de los Eternos, con un Rhaegar obsesionado con la profecía del príncipe prometido, la canción de hielo y fuego y las 3 cabezas del dragón. 3 cabezas que el Targaryen jamás podría reunir si continuaba con Elia Martell. Al empezar el nuevo año, el príncipe heredero se hizo al camino con media docena de sus más íntimos amigos y confidentes, en un viaje que en último término le llevaría de regreso a las tierras de los ríos, a menos de 10 leguas de Harrenhal, donde volvería a verse las caras con Lyanna Stark de Invernalia. Ese fue el viaje de Rhaegar con sus mejores amigos, entre los que se encontraban Ser Arthur Dayne y Ser Oswell Went, el falso secuestro de Lyanna, donde ambos dieron rienda suelta a su amor, desencadenando toda una serie de fatales acontecimientos, comenzando con las muertes de Brandon Stark y Lord Rickard a manos de Aerys el Rey Loco y sus piromantes. Y es que, como dijo Cersei Lannister, cuando se juega el Juego de Tronos, se gana o se muere, no hay puntos intermedios, y los norteños jugaron con fuego. Una rebelión, la de Robert, no obstante que oficialmente comenzó cuando Aerys exigió a Lord Jon Arryn la ejecución de sus antiguos pupilos, Robert Baratheon y Eddard Stark, y este se negó alzándose en armas y convocando a sus banderizos en el valle. Habría que preguntarse a su vez cómo se enteró Aerys de la traición de la facción de las ambiciones sureñas para querer también ejecutar a Robert Baratheon y Ned Stark. Y quizás la respuesta se encuentre en Ethan Glover, el único norteño que fue perdonado entre varios cientos. Ethan Glover era el escudero de Brandon, dijo Catelyn, fue el único superviviente, los demás eran Jeffrey Mallister, Kyle Royce y Elber Arryn, el sobrino y heredero de Jon Arryn. Era extraño que todavía recordara aquellos nombres después de tanto tiempo. Aerys los acusó de traición y convocó a sus padres a la corte para que respondieran de los cargos, con los hijos como rehenes. Cuando llegaron, los asesinó sin juicio previo, tanto a los padres como a los hijos. Ethan Glover, el escudero de Brandon y el único superviviente, no tiene sentido a menos que Glover confesara la traición en Harrenhal. Un Ethan Glover que encontraría su final en los sucesos de la Torre de la Alegría, pero esa es otra historia. Así arrancó la rebelión de Robert, finalmente con la facción de las ambiciones sureñas en guerra abierta contra el Trono de Hierro. Una guerra a la que en principio no se le dio la debida importancia, pero que en poco tiempo se convirtió en la mayor amenaza a la Casa del Dragón desde Daemon I Fuego Oscuro. Esta vez con otro pretendiente de sangre Targaryen, Robert Baratheon. Un inicio del conflicto en el que el príncipe estuvo completamente desaparecido con la norteña. ¿Dónde estuvieron la loba y el dragón? Eso no lo sabemos, pero está muy claro que Rhaegar no secuestró a Lyanna. Por mucho que los maestres se empeñaran en lo contrario, los maestres o las ratas grises, esas de las que hablaba Barbara y Dustin, también tuvieron su responsabilidad en la rebelión de Robert, pero ese vídeo ya lo hicimos. Puede que Rhaegar ya se enamorara de Lyanna en Harrenhal, o puede que lo hiciera después, o que todo formara parte de la profecía, esa que tanto obsesionaba al
Incluso puede que en un primer momento el príncipe solo fuera a avisar a Lyanna del peligro que corría ante Aerys y sus ejecuciones por traición. No hay que olvidar que el Rey Loco ejecutó a cientos de norteños y Lyanna fue el caballero misterioso en el torneo de Harrenhal. Toda una afrenta para el Rey Loco. Quizás en su viaje Raegar y Lyanna visitarán las ruinas de Refugio Estival, hasta puede que se toparán con el fantasma de Alto Corazón. Una triste canción a cambio de una profecía, quién sabe. Sea como fuere, como recordaba Jaime Lannister, tras la victoria de Robert frente a Connington en la Batalla de las Campanas, por fin el príncipe regresó a la Fortaleza Roja. Raegar volvió del sur para convencer a su padre de que se tragara el orgullo e invocara al mío, pero ningún cuervo regresó de Roca Casterly y aquello le inspiró aún más miedo al rey. Es decir, Tywin Lannister seguía esperando su momento para vengarse de Aerys, mientras el Rey Loco escondía fuego valirio por todo desembarco, y Raegar se preparaba para hacer frente él mismo a la gran rebelión en la decisiva batalla del Tridente, justo donde conectamos la despedida de Jaime con el príncipe Targaryen en el patio de la Fortaleza Roja. El príncipe llevaba una armadura negra como la noche, con el dragón de 3 cabezas dibujado con rubíes incrustados en la coraza. Alteza, le había suplicado Jaime, que se quede Darry a guardar al rey esta vez, o Ser Barristan si lo preferís. Sus capas son tan blancas como la mía. El príncipe Raegar negó con la cabeza. Mi señor padre teme al vuestro más que a nuestro primo Robert. Quiere teneros cerca para que Lord Tywin no le haga daño alguno. No le quitaré esa muleta en este momento tan terrible. La ira ahogaba a Jaime. No soy una muleta, soy un caballero de la Guardia Real. En ese caso, guardad al rey, le espetó Jon Darry. Cuando os ceñisteis esa capa prometisteis obedecer. Es decir, Jaime quiso acompañar al príncipe en el Tridente y fue Raegar el que irónicamente dejó al Lannister con Aerys para no perjudicar más a su padre. Qué brutal cuando fue Jaime Lannister y no Tywin quien finalmente acabó con la vida del Rey Loco. Antes de eso, Raegar perdió la vida en el Tridente a manos de Robert Baratheon con ese tremendo golpe de maza que destrozó al último dragón. Justo lo que finalmente terminó por decidir a Tywin Lannister, quien no tardó en marchar con su ejército a desembarco del rey. Sobre el primer ejército en llegar ondeaba el león de Roca Casterly y era Lord Tywin quien lo encabezaba. El rey Aerys se apresuró a ordenar que se abriesen las puertas, gracias a Pycelle, no a Varys, pensando que acudía finalmente en su rescate quien en otros tiempos fuera su amigo y su mano, como en el desafío del Valle Oscuro, pero Lord Tywin no venía a salvar al Rey Loco. Tiene gracia porque durante el secuestro de Aerys en el Valle Oscuro, Tywin tampoco vino a salvar al Rey Loco, pero eso lo veremos en otro vídeo. Un win-win en toda regla para Tywin, que presentó los cadáveres de Elia Martell y sus hijos al nuevo rey, Robert Baratheon. En cambio de haber ganado Raegar en el Tridente matando a Robert Baratheon, Lord Tywin se habría situado sin dudarlo del lado del príncipe Targaryen para deponer a Aerys, eso es indudable. Y todo habría sido muy diferente, con Aerys el Rey Loco confinado en Rocadragón pasando sus últimos días y Raegar como nuevo rey en el trono de hierro, concentrando todas sus fuerzas en reparar las profundas heridas causadas en Poniente. Suerte con eso, Raegar. A la vez que preparaba al reino para la gran amenaza más allá del muro junto a su gran amigo Ser Arthur Dayne y su círculo más íntimo, recuperando a Jon Connington del exilio, pudiendo escoger entre el grifo o el león como mano del rey. Raegar como rey y Tywin como mano no suena nada mal, algo que ya pudo haber sucedido desde el desafío del Valle Oscuro. Y con la victoria de Raegar en el Tridente, quizás hasta Lyanna Stark hubiera salvado la vida, 2 esposas para Raegar y 3 hijos, las 3 cabezas del dragón que buscaba el Targaryen. Del Tridente volvió el que no debía, pensaba a veces la reina.
Demasiado tarde en todo caso para Cersei Lannister, cuando su gran momento estuvo también en el Valle Oscuro. Una historia que también habría sido muy diferente para Viserys y Daenerys, como para tantos otros personajes. Lord Eddard hincando la rodilla ante Raegar a lo Torren Stark, o marchando al muro y dejando a Benjen como señor de Invernalia y rey en el norte. ¿Por qué no? Otorgar el perdón a los señores rebeldes habría sido lo más sensato, más allá de la conspiración en Harrenhal. Demasiado daño ya causó a Aerys. Intentando también el nuevo rey Targaryen acercarse a los señores más capaces, como Stannis, señor de Bastión de Tormentas, el mismo Jon Arryn en el Valle, Hoster Tully en Aguas Dulces, Mace Tyrell en el Dominio. ¡Qué remedio! Doran y Oberyn Martell en el sur, quizás hasta Balon Greyjoy si hubiera estado quieto. Solo habría que erradicar toda la podredumbre durante el reinado de Aerys, unificar el reino, la única vía posible para enfrentar a lo que estaba por llegar. Sea como fuere, Barris Selmy lo tuvo claro. Jaehaerys, Aerys, Robert, 3 reyes muertos. Raegar, que habría sido mejor rey que ninguno de ellos. Raegar Targaryen pudo reinar, pero no sirve de nada hablar de los caminos que no tomamos. Será Daenerys la que ocupe su lugar con la carga de la profecía y la que deba reunir a las 3 cabezas del dragón. La Targaryen que llegado el momento tendrá que hacer frente a su batalla del tridente particular, pero esta vez predestinada a vencer y a traer de vuelta el amanecer.